Auspicia este programa. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Una bienvenida especialísima, comenzando otro programa. Título EPOC. ¿Qué es el EPOC? Es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Creo que todos conocemos a algún fumador alrededor, o a lo mejor usted está atravesando por esa situación. Es interesante todo lo que vamos a conocer, lo que vamos a difundir y lo que vamos a prevenir también para este tipo de afecciones. Como siempre, el agradecimiento también a toda la comunicación que seguimos recibiendo de parte de gente de todo el país. A mí me encanta porque de cada provincia recibimos siempre también algún pedido de tema que por supuesto los tenemos en cuenta. Vamos a la cocina entonces. Jerónimo, ¿qué has preparado? A ver, qué delicias. Ah, ya tenemos pasta, cómo me gusta. Sí, ¿Qué es lo que vas a hacer? Fideos con vegetales salteados, morrón, zanahoria, Sí. puerro. Y vamos a acompañar con una salsa de yogur y mostaza, con apio también. Perdón, yogur y mostaza. Sí. Bueno, eso no lo conocía. Queda muy bueno, muy rico. Rico, claro, Sí. porque aparece el gusto de la mostaza asociado al yogur. ¿Y qué más me dijiste? Apio. Y apio. Le da frescor ahí. Mirá vos, todo lo que estamos aprendiendo. Buenísimo. Bueno, lo probamos luego. La licenciada Gabriela Firpo, que también nos acompaña. Gabriela, Hola. ¿qué vamos a contar de este tipo de plato? Bueno, te cuento, como ves, incluye un montón de verduras, vegetales de todos los colores, Sí. así que tiene un montón de antioxidantes, de nutrientes, vitaminas, minerales. Tiene champiñón también, que ayuda mucho al sistema inmune, Sí. refuerza las defensas del organismo. Combinamos pastas con vegetales, que habíamos dicho que la fibra de los vegetales enlentece la velocidad de absorción de las pastas, con lo cual también se hace un producto apropiado para pacientes diabéticos, por ejemplo. Es la mejor Y también combinación. la pasta tiene una fácil digestión, ¿no? También tiene una Es fácil interesante. digestión. El tema del yogur, lo que además de ser algo diferente, vamos a hacer una salsa distinta, estamos aportando calcio y suaviza también la preparación, porque el yogur es como que le da un sabor más neutro y combinado, digamos, con la mostaza le quita un poco la acidez. Está bueno. Bueno, después lo pruebo entonces. Gracias. Vale. Nos vamos entonces, vamos a ver los médicos que nos acompañan, profesionales, kinesiólogos, médicos. Por supuesto, porque hablar de esta afección, el EPOC, yo me remito y pienso en Sandro, ¿no? Me parece, doctor Alejandro Hershon, creo que ha sido el paciente o el enfermo más famoso. ¿Él tenía este diagnóstico? Él tenía EPOC, sí, Ajá. y él era un fumador empedernido, ¿no? Claro. Entonces, él presentó muchas de las complicaciones que tienen muchos pacientes con enfermedad pulmonar crónica. Porque hay una relación entonces, el doctor es cardiólogo y es jefe del departamento ambulatorio también de la fundación. Digo, hay una relación muy directa entre el tabaco y el EPOC. Digamos que las dos enfermedades son muy frecuentes, muy prevalentes y muchas veces coexisten, ¿no? Sí. Podríamos decir que los pacientes con EPOC tienen el doble de probabilidad de presentar enfermedad coronaria comparado con la población general que no tiene EPOC. Tienen el doble de probabilidad de presentar insuficiencia cardíaca, más probabilidad de tener arritmias y complicaciones por esto. Está Y esto bien. se debe básicamente a que comparten la enfermedad cardiovascular y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica una serie de factores de riesgo. El más emblemático es el tabaquismo. Bueno, pero vamos a un informe y luego seguimos con el tema. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, es un trastorno pulmonar que se caracteriza por la existencia de una obstrucción de las vías aéreas, generalmente progresiva y no reversible. La principal causa de esta enfermedad es el tabaquismo, aunque otros factores de riesgo son la exposición a ciertos gases o emanaciones en sitios cerrados, la exposición a cantidades considerables de contaminación o humo indirecto de cigarrillo y el uso frecuente de leña para cocinar sin la ventilación apropiada. Por su parte, los síntomas más comunes son la disnea, es decir, la dificultad para respirar, una excesiva producción de esputo, fatiga y tos crónica. Dado que los síntomas se presentan lentamente, es posible que algunas personas no sepan que están enfermas. El mejor examen para confirmar la EPOC es una prueba simple de la función pulmonar llamada espirometría, que mide la cantidad y velocidad del aire inspirado y expirado. No existe ninguna cura para el EPOC. Sin embargo, hay medidas que se pueden tomar para aliviar los síntomas e impedir que la enfermedad empeore. Lo principal es evitar el consumo de tabaco.
Bueno, claro, y estamos hablando entonces de la posibilidad del diagnóstico certero, ¿no? Cuando se encuentra la causa, porque decía que hay gente que puede no saber que está enferma de EPOC. Exactamente, ¿Ah, sí? que está enferma de EPOC, y muchos EPOC tampoco saben muchas veces que tienen enfermedades cardiovasculares, porque a veces son subdiagnosticadas estas enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares en los pacientes con EPOC. Un comentario con respecto a algo del informe, algo que planteó el informe, sin duda que la manera de controlar o de mejorar esto es controlar los factores de riesgo. Y el principal factor de riesgo a controlar es el tabaco. Una pregunta que nos hacen muchas veces los pacientes es, si yo fumo solamente de 1 a 5 cigarrillos por... Sí, en general fumo 2, fumo 3, Viste que es un también número. tengo riesgo, y por ahí el mensaje sería, es obvio que cuando más cigarrillos, más riesgo de enfermedad cardiovascular, pulmonar y cáncer de pulmón también. Pero el mensaje sería que fumar de 1 a 5 cigarrillos por día duplica el riesgo comparado con la población general de tener enfermedades cardiovasculares. O sea, también fumar poco también aumenta el riesgo. Y los que dicen que fuman habanos porque es menos tóxico es lo mismo. Digamos, depende también del volumen de la cantidad. Claro, pero por ahí el mayor mensaje sería que dejar de fumar, o sea, la cesación tabáquica, se asocia con una disminución de la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Claro. Es la medida de mayor impacto, incluso más que muchas de las drogas que nosotros usamos, para retrotraer la enfermedad. Claro. Y por ahí el otro mensaje es que también la exposición al humo del tabaco ajeno, el fumador de segunda mano, también está expuesto a los mismos irritantes y tóxicos y cancerígenos que el fumador propiamente dicho. Por lo tanto, también es importante transmitir que ese paciente que está expuesto al humo en el ambiente también tiene riesgo de desarrollar tanto EPOC como enfermedades cardiovasculares. Bueno, ya vamos a hablar de la kinesiología, los tratamientos. Nos vamos ahora a Entre Ríos y allí conocemos a un agente sanitario, Vilma. Fui criada en el campo, ¿no? Soy una chica de campo en donde terminamos la primaria, no teníamos colegio secundario, donde no teníamos donde seguir capacitándonos, mis padres no pudieron mandarme, ¿no? Entonces yo empecé a trabajar en casa de familia. Y sale una oportunidad, porque en ese momento no se conocía lo que era el agente sanitario, y llaman desde la salita de la comunidad, llaman a gente que quieran trabajar como agente sanitario. En ese momento yo ya tenía 18 años, ¿no? Y me presenté, me interesó y me presenté porque tenía el deseo de seguir avanzando, de querer hacer otras cosas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, nos enviaron a hacer una capacitación de 3 meses, donde me fui conociendo qué era el trabajo, para qué era, y así empecé y cada vez me gustó más. Es más, después pude hacer el secundario, seguí estudiando y seguí capacitándome y sigo en lo mismo porque me gusta llegar a la gente, me gusta este trabajo, realmente me gusta. Teníamos zonas de distancia de 18, 20, 30 kilómetros de donde estaba el centro de salud a lo que tenía que recorrer. Hacíamos reconocimiento de zona, cartografía y a partir de ahí con lo mínimo, ¿no? Y con eso salíamos en una bicicleta o lo que teníamos, cada uno lo que tenía, un caballo, una bicicleta, y comenzábamos a recorrer cada una de nuestra zona, marcándolas, haciendo cartografía, ¿no? Y reconociendo la familia. Yo he dedicado mi vida a este trabajo. En realidad, lo que hago, estoy agradecida por llegar a ese momento, no sé, a tener ese trabajo y poder trabajar, hoy día estar con la gente, es mi vida, es lo que hago y lo que sé hacer y lo que me gusta hacer. Como aparece siempre la sonrisa plena, ¿no? Cuando uno habla de algo que ama profundamente. Bueno, decía el tratamiento para el EPOC a través de la kinesiología y justamente lo tenemos al kinesiólogo Sergio Di Gelsi, el jefe de la división de kinesiología, y preguntarte, Sergio, ¿en qué consiste un programa de rehabilitación del EPOC para meternos en el tema y luego vuelvo para profundizarlo? Bien. Bueno,
El EPOC es una enfermedad sistémica, afecta a varios aspectos, aparte del pulmón, afecta también la fibra muscular, el músculo en general de los pacientes. Y los pacientes que sufren esta enfermedad o este grupo de enfermedades pueden ser pasibles de ser sometidos a programas integrales y multidisciplinarios de rehabilitación. O sea que cuando hablamos de integrales y multidisciplinarios es que es abarcado, para que sea claramente entendido, la rehabilitación no es solamente el ejercicio. Un tipo de actividad, sino que se hace un plan de trabajo, ¿no es cierto? Exactamente, debe ser abordado por el médico neumonólogo, por el kinesiólogo, por nutricionista, por psicólogo, por enfermeros, y de esa forma vamos a poder hablar bien de lo que es un programa de rehabilitación. Bueno, continuamos luego. Muchísimas gracias por estar aquí. Me traslado, aquí está también el doctor Jorge Cáneva. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente al programa. Él es neumonólogo y es justamente jefe de esta división de neumonología. Hay, demasiada información, hay diagnóstico más certero. ¿Por qué hay tanta cantidad de casos de EPOC que estamos viendo? ¿Tiene que ver con temas de contaminación ambiental? ¿Con qué? No, tiene que ver con los factores de riesgo que fueron comentados previamente y fundamentalmente con la gran masa de población que ha fumado y fuma en las últimas décadas. El tema es que tiene impacto, la importancia que se le ha dado en estos años es justamente llamar a las cosas por su nombre y darle un reconocimiento del impacto que esto representa en la sociedad. Claro. Desde un punto individual, desde un punto de vista familiar, grupal, laboral y de toda la sociedad. Un EPOC, cuanto más severo es en su deterioro de la función respiratoria, más incapacitado es, desde el punto de vista individual, pierde el trabajo, representa costos familiares y sociales. ¿Se descubre tardíamente o se puede descubrir un EPOC en los comienzos? Perfecto, se puede descubrir en los comienzos. El tema es que el aparato respiratorio tiene una gran virtud, que tiene una gran capacidad de reserva. Por lo tanto, nosotros respiramos con una pequeña porción de la cantidad de aire que podemos movilizar en la vida diaria. De tal modo que la enfermedad avanza y avanza muy subterráneamente, el paciente no lo detecta hasta los estadios avanzados, cuando ya lo empieza a limitar al hacer actividades diarias. Por ejemplo, no puede subir una escalera porque se agita, no puede hacer ningún tipo de esfuerzo porque realmente siente que no subir o bajar la rampa de una playa de estacionamiento, subir las escaleras para colgar algo en la terraza, subir las escaleras del subte, algo muy frecuente, que al principio se lo minimiza, pero cuando la cosa es repetitiva, los pacientes empiezan a consultar. El problema es que es muy probable que en ese estadio el paciente ya haya consumido gran parte de su reserva respiratoria y uno lo está descubriendo en estadios avanzados. Bueno, vamos a compartir un informe y seguimos luego con el tema. La terapia inhalatoria es la modalidad terapéutica fundamental para numerosas enfermedades respiratorias, tanto agudas como crónicas, entre las que se incluyen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta terapia tiene un rápido comienzo de acción, por lo que se necesita administrar menor cantidad de fármaco para lograr el efecto deseado y además causa menos efectos secundarios si se realiza correctamente. Asimismo, puede complementarse con el uso de una cámara de inhalación, con lo que se desperdicia mucho menos medicamento y se reducen los efectos colaterales. El inhalador de dosis medida, por ejemplo, permite administrar dosis pequeñas en cada inhalación y tiene la gran ventaja de que se pueden aplicar las pulsaciones en forma repetida y entregar mayor cantidad de droga a largo plazo. Otra ventaja es que permite administrar el medicamento también en aquellos pacientes que tienen dificultad para inhalar por disminución de la fuerza muscular inspiratoria. Con el inhalador de polvo seco ocurre lo mismo, aunque se requiere conservar fuerza para inspirar. Con los inhaladores de dosis medidas y los de polvo seco no hay riesgo de contaminación. En cambio, con las nebulizaciones sí existe ese riesgo. El inhalador de polvo seco no se puede usar en un paciente con obstrucción bronquial importante porque su flujo inspiratorio es insuficiente, mientras que el inhalador de dosis medida permite entregar suficiente droga, incluso más que con la nebulización. Ahí estamos, doctor Cáneva. Quería preguntarle cuáles son los órganos que se resienten cuando la persona sufre de EPOC.
Aparte de los pulmones, por supuesto, ¿no? Exactamente. Siempre se consideró una enfermedad exclusivamente respiratoria. En los últimos 10-15 años se descubrieron evidencias de que esos productos tóxicos que históricamente dañan al pulmón se transferían y se transfieren a través de la sangre y van y se depositan en otros órganos muy alejados dentro de la misma economía, dentro del organismo. Así es como en estos años se descubre que los pacientes tienen atrofia muscular, es decir, hay una acción atrofiante de los músculos periféricos, de los miembros superiores e inferiores, hay osteoporosis y estos productos también se depositan en los vasos sanguíneos de todo el organismo, de tal modo que favorecen y predisponen complicaciones cardiovasculares de las muchas que conocemos que el doctor Gershon previamente mencionó. ¿EPOC podemos encontrar en chicos también? Sí, lo podemos encontrar, pero responde a consecuencias o secuelas de algunas enfermedades respiratorias que en su comportamiento agresivo pueden deteriorar los bronquios obstruyéndolos. Por ejemplo, la tan famosa bronquiolitis, que de tanto en tanto aparece. Ahora, por ejemplo, siempre hay brotes cuando empieza el frío, ¿no? Exactamente. Hay dos virus que son responsables, que son el virus incisional respiratorio y el adenovirus, cuya virulencia va cambiando con los años y cuando la mutación de estos virus hace que sean muy virulentos, generan un daño bronquial de considerable magnitud que pueden dejar como secuela una obstrucción crónica del flujo aéreo. Ahora, el cuerpo, qué maravilloso alerta permanente que es para todo, ¿no? Porque a veces uno piensa en las excusas también, ¿no? Los fumadores dicen, no, estoy con dificultades para respirar porque hay humedad, está tan húmedo el día que es por eso, o realmente, bueno, no, pero yo camino y hago ejercicio y no me pasa, o sea, van engañando todos los síntomas. Lo que pasa es que el síntoma, sensación de falta de aire, es un síntoma sumamente inespecífico y que es una expresión de una serie global de enfermedades o situaciones clínicas que pueden expresarse de esa sola manera. Claro. Y por lo tanto, bueno, ahí está la capacidad de discernir que tiene el médico a través de un interrogatorio ordenado y sistematizado para poder descubrir si realmente es una excusa de la vida diaria o subyace una enfermedad hematológica, cardiovascular o respiratoria o tóxica como causa de la fatiga. Clarísimo, ¿no? Doctor Caneva, muchísimas gracias. Bueno, compartimos ahora, estuvimos en Tucumán, en esa lindísima provincia, y allí tuvimos un diálogo con el ministro de Salud, el doctor Pablo Yedlin. El sistema de salud de la provincia se estructura a partir de una red de centros de atención primaria que son 300. Esta es una provincia relativamente pequeña, pero podemos decir que ningún tucumano está a más de 8 kilómetros en los peores lugares de algún centro de atención primaria. Con lo cual entendemos que la accesibilidad es bastante buena, ¿no? Estos centros de atención primaria son la puerta de entrada a un sistema de complejidad creciente. La atención primaria no es solamente el primer nivel de atención. La atención primaria es que la mayoría de la patología se resuelva en el primer nivel de atención y que la patología más compleja desde ese nivel llegue en tiempo y forma a los niveles de mayor complejidad. Los agentes sanitarios son la gente nuestra que está recorriendo nuestros barrios, que está buscando nuestras personas con más riesgo, aquellos que no se acercan al CAPS. Porque mucha gente se acerca al centro de atención primaria, pero nuestra preocupación excede a esta gente que ya busca su salud y va hacia la gente que muchas veces no llega por motivos culturales, por motivos de incapacidad, por motivos a veces educativos. Entonces ir y buscarlos, convencerlos. Nosotros hoy tenemos una experiencia, por ejemplo, muy interesante de nuestro agente sanitario con el Ministerio de Educación. 200 agentes sanitarios nuestros del área este están alfabetizando a la gente que visitan. Se han capacitado en alfabetización conjuntamente con el Ministerio de Educación y alfabetizan. O sea que están haciendo salud y además alfabetizando. Nosotros sabemos que la alfabetización es un signo claro que mejora la mortalidad materna y la mortalidad infantil. Así que estamos muy orgullosos de nuestros agentes sanitarios porque la verdad que son la puerta de entrada, nuestra primera trinchera en esto que es el límite entre atender la enfermedad pero sobre todo promover la salud. Muy bien, y muchas gracias a toda la gente de Tucumán que nos recibió muy bien. Y vamos a continuar entonces con el tema del tratamiento del EPOC. A través de la kinesiología, Sergio, entonces existe la posibilidad de mejorar la calidad de vida, porque por todo lo que hemos escuchado,
los síntomas son bastante inmovilizantes, ¿no?, para una persona. Sí, como se mencionó antes, son muchos los aspectos en el cuerpo que están afectados, no solamente los pulmones. Los pacientes, el gran limitante que tienen es esto, el hacer actividad física. Claro. A veces el higienizarse, el cambiarse puede implicar una sensación de falta de aire en los pacientes. Y así todo, los programas de rehabilitación y los ejercicios que hacemos con estos pacientes, que son del grupo de ejercicios aeróbicos, ¿sí?, como se pueden hacer habitualmente para otro tipo de problemática. Fortalecen también el tono muscular que por un lado mejoran la capacidad funcional, o sea, los pacientes pueden lograr hacer cosas que estaban limitadas. Muchos pacientes vienen a hacer rehabilitación inclusive con oxígeno. Y por otro lado, mejora la calidad de vida, porque el paciente siente que puede volver a hacer cosas que anteriormente no podía hacer. Y es importante continuar siempre, entonces. Una vez que un paciente comienza con rehabilitación, no debe interrumpirse nunca más. Claro. O sea, la rehabilitación, esto ocurre con programas de rehabilitación respiratoria en EPOC, ocurre con enfermos con patologías cardiovasculares. La rehabilitación cardiovascular o respiratoria son con respecto a la rehabilitación, programas de por vida. Exacto. Nosotros inicialmente hay veces que la rehabilitación es más agresiva en un principio y después la intensidad Y aparte debe costar más hacerla, si se viene de no hacer nada, de estar inmóvil, empezar... Romper la inercia, claro, es lo más complejo. Debe serlo, ¿no? Así es. ¿Qué tal son los pacientes, Gershon? Cuénteme, digo, ¿son disciplinados, son obedientes? ¿Dejan de fumar? Sí, es difícil el tema. Ay, es difícil, Dios santo, ¿no? Es difícil, ¿no? Es una adicción como cualquier otra adicción. Claro. Y el grupo de pacientes que ha dejado de fumar nota una mejoría en la capacidad funcional, en la capacidad de hacer cosas, que si esa gente podría recomendarle a los que siguen fumando, mostrarle cómo mejoró, es un impacto enorme. Simplemente hay gente que dice, yo antes no caminaba ni 10 metros y ahora camino 200, 300 metros. Claro. Y eso implica una mejoría no solo física, sino psíquica. Y para el núcleo familiar, ver que esa persona puede hacer cosas que antes no hacía, que ayuda. Porque si no es una especie de entrega, ¿no?, en la vida. Claro. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a compartir ahora un informe. Existen dos pilares fundamentales para el tratamiento de pacientes con enfermedad respiratoria crónica: la educación y la rehabilitación. En enfermedades obstructivas de las vías aéreas inferiores como el asma, el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica obstructiva, la terapia inhalatoria brinda la posibilidad de aliviar los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, aunque la medicación sea adecuada, es necesario que se aplique correctamente para que sea eficaz. En este sentido, es muy importante que el equipo de salud eduque y asesore a los pacientes para que conozcan la forma de utilización de los diferentes dispositivos y cumplan los pasos de la terapia. La rehabilitación, por su parte, debe implementarse como un programa integral en el que interviene un equipo multidisciplinario de salud conformado por médicos, kinesiólogos, enfermeros, nutricionistas y psicólogos, que abordan diferentes aspectos en el cuidado del enfermo respiratorio crónico. El impacto en múltiples factores, como la suspensión del hábito tabáquico en fumadores, la evaluación a través de estudios médicos y el control de la medicación, alimentación y ejercicios adecuados, el manejo de la depresión y la ansiedad, permite lograr una mejor capacidad física y, consiguientemente, una mejor calidad de vida. Bueno, ahí estaba el otro informe entonces para completar toda la información y ahora completamos el plato, Jerónimo. Ahí es. Sí. Contame qué maravilla la cantidad de colores y unas semillas que tiraste recién allí, que pusiste, Semillas no tiraste, de zapallo. pusiste. Semillas de zapallo. Ajá. Sí, la semilla de zapallo es muy rica, se consiguen dietéticas. Sí. Y bueno, lo que hice fue fideos, que están salteados los vegetales, morrón, zanahoria, puerro, ¿sí? Y le hice una salsa de yogur con mostaza y apio. Perfecto, la voy a probar, ¿eh? Está buenísimo. No me voy a quedar sin probarla. Bueno, la licenciada Gabriela Firpo, entonces la recomendación final para este tipo de alimentación. Bueno, justo que nombraste las semillas, lo que te quería contar, las semillas de zapallo, además de ser muy sabrosas, tienen un aminoácido que se llama triptofano, que regula el nivel de serotonina en el cerebro, que está bueno, y además ayuda a disminuir el colesterol en sangre, así que está bueno también para incorporarlo como para prevención cardiovascular. Rico y bueno y saludable. ¿Qué Muy más rico. se le puede pedir, no? A un se plato. pueden comer tostadas también, que son muy ricas.
ricas, ahí están Deliciosa. crudas, pero están, Es cierto. están buenas. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos ahora a unos buenos consejos del Ministerio de Salud, en este caso, tema invierno. Para proteger a tus hijos de las enfermedades respiratorias, amamantalos hasta los 6 meses o más. Completa todas sus vacunas. Lavate y lavales frecuentemente las manos con agua y jabón. No fumes ni permitas que otros lo hagan en ambientes cerrados. Si en tu casa hay brasas, una estufa o una llama encendida, deja una ventilación permanente para evitar el monóxido de carbono. Y si tu bebé tiene fiebre o le cuesta respirar, llévalo enseguida al centro de salud u hospital público más cercano. Allí recibirá atención y medicamentos gratis. Cuidemos a los más chicos. Vivamos un invierno más saludable. 0800-222-1002 www.msal.gov.ar. Muy bien, ha llegado el momento de la despedida. Muchísimas gracias por acompañarnos en otra emisión de este programa que hacemos con tanta dedicación, como siempre le cuento. Agradecer a Amo Mi Living, a La Fachada y MT Hotel Boutique. Por supuesto a ustedes, el agradecimiento mucho más grande porque nos acompañan semana a semana y eso nos pone muy felices. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao. Auspició este programa Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.